Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy comenzaremos con los primeros requisitos para usar las funciones eLogic de Autodesk Inventor. En este video haremos nuestra primera regla, formada por unas cuantas sentencias de programación. Los dibujos en 3 dimensiones, que son parte de cualquier diseño que desarrollamos en Autodesk Inventor, se forman por 3 o más medidas. Relacionar esas medidas con algún valor externo hace posible que nuestros dibujos se transformen en piezas reales. Cambiar el tamaño de una mesa de acuerdo a la cantidad de personas. Cambiar el espesor de una columna de acuerdo al peso que soporta. Cambiar el diámetro de una tubería de acuerdo al caudal de líquido que transporta. Son algunos ejemplos donde esta herramienta resulta interesante y útil en el diseño de ingeniería. Para lograr este cambio dinámico, se usan las medidas de las piezas que en Autodesk Inventor se denomina la tabla de parámetros. A estos parámetros podemos acceder desde el menú de acceso rápido, haciendo clic en el botón que dice FX, o activando la pestaña de gestionar, dentro de la cual tenemos el panel de parámetros. Luego, hay que tener un poco de conocimiento de la lógica de programación. Esta herramienta de Autodesk Inventor está basada en Visual Basic, así que conocer un poco de este lenguaje resultará una ventaja. El siguiente paso es condicionar las medidas o dimensiones de las piezas de acuerdo a valores o cantidades. A este grupo de condiciones, que usa sentencias de programación, Autodesk Inventor ha denominado reglas. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo sencillo y simple. Voy a dibujar un cubo de 20 milímetros de diámetro, así que haré clic en parte. Luego, en crear boceto. Para este caso voy a elegir el plano XY. Y ahora dibujaré un cuadrilátero con centro en el eje de coordenadas. Para que sea un cuadrado, le pondré a cada lado 20 milímetros. Finalizaré el boceto y haré una extensión de 20 milímetros también. Con esto ya tengo un pequeño cubo. Activaré la función de parámetros para ver la tabla de las dimensiones de esta pieza que acabo de dibujar. En esta tabla hay una columna que tiene por nombre el tipo de regla que se usará para una o varias de las dimensiones o parámetros. Como todos los valores de este cubo son iguales, haremos que D2 sea igual a D1 y D1 sea igual a D0. Con esto logramos manejar todo el diseño del cubo con un solo valor. Ahora vamos a ver la ventaja de usar eLogic. Imagine que este cubo es una cimentación de concreto o un dado de hierro que soporta una carga de 1 kilogramo o 1000 gramos. Este cubo solo soporta los 1000 gramos como máximo. Pasado ese valor, el dado debe ser de 30 milímetros de lado y altura. Haremos esto para hacer sencillo el ejemplo y ver la potencia de esta herramienta. Entonces debemos crear una regla. Esta regla es sencilla y se expresaría de la siguiente forma. Si el peso que soporte el cubo es menor o igual a 1000 gramos, las dimensiones del cubo serán de 20 milímetros. Pero, si el peso es mayor de 1000 gramos, las dimensiones del cubo serán de 40 milímetros. Vamos a crear esta regla. Para ello debemos hacer 2 pasos. El primero es crear el parámetro condicionante de las dimensiones del cubo. Ese valor lo debemos agregar en la tabla de parámetros, al final. Agregamos un valor numérico y le ponemos como nombre peso. En unidades, buscamos las de masa y seleccionamos gramos. Finalmente, en valor, podemos poner cualquiera. Para este caso pondré 100. Haré clic en el botón Hecho y ya tengo los parámetros del dibujo y los condicionantes creados. El segundo paso es crear la regla. Para ello vamos a la pestaña de gestionar y dentro ubicamos el panel de eLogic. Activamos la función para agregar una regla.
Nos aparece una ventana con la numeración por defecto de regla número 0. Podemos cambiarla, pero la vamos a dejar como tal. Luego aparece la ventana para configurar esta regla. Aquí es donde el trabajo de programación se vuelve interesante. Pero todos los comandos y parámetros ya están en la memoria del programa, así que solo debemos seleccionarlos y usar las sentencias de programación que también están escritas y listas para seleccionarlas. Escribiremos primero la función lógica de la regla. Esta se encuentra en esta sección del menú. Solo hay 3 comandos de programación. El primero es para poner la condición. El segundo es para repetir esa condición para otros valores. Y la tercera es para una condición que usaremos en el siguiente video. Seleccionamos la primera sentencia y cambiaremos la palabra de en medio por el parámetro peso. En la columna de operadores, buscamos el que se acomode a lo que buscamos. Para este caso debe ser mayor que 1000 gramos. Luego ponemos el valor que tomarán los parámetros con esta condición. En este caso será D0 igual 30 milímetros. Repetimos la condición y esta vez ponemos al peso menor o igual a 1000 gramos. Buscamos el operador, lo seleccionamos, ponemos los 1000 gramos y para este caso el parámetro D0 será igual a 20 milímetros. Con esto es suficiente. Así que guardamos y ejecutamos la regla. Si no aparece ningún mensaje, la regla ha sido correctamente escrita. Abrimos nuevamente la tabla de parámetros y podemos ver que en la columna de reglas ya aparece la regla 0 que acabamos de crear. Para ver el efecto, cambiamos el valor del peso y ponemos 900 gramos. Presionamos la tecla Enter y el cubo permanece invariable. Si ponemos 1000 gramos, sucede lo mismo. Recuerde que en nuestra regla indicamos que hasta 1000 gramos el cubo mantiene las dimensiones en 20 milímetros. Ahora pondremos 1001 gramos y podemos ver que el cubo ha cambiado de tamaño. Este mismo proceso lo podemos aplicar a una tubería o a cualquier otro elemento de ingeniería. Agregarle fierro a este cubo y convertirlo en una columna de una edificación, por ejemplo. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si crees que este canal debe seguir creciendo, compártelo con tus amigos en tus redes sociales o copia el enlace para enviarlo por correo. Guárdalo si quieres volver a verlo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo más videos de este canal. Hasta el próximo video.